juntar lo que antes se consideraba el agua y el aceite por ser la extrema derecha con la izquierda. Sí se juntaron cuando les interesó sacar adelante esos procesos en esos estados que le menciono, y esto me hace ver la posibilidad de que las intenciones de la presidencia son precisamente acercarse hacia la gente de López Obrador, porque le ven posibilidades de triunfo, y quizás si empiezan a manejar lo que han manejado en otros procesos, que es el voto útil, ¿sí?, podría ser que López Obrador resulte ser el voto útil, ¿sí?, considera el voto útil, y entonces esto nos va a marcar que ya en una alianza entre el grupo en el poder de los panistas con los López Obradoristas, podrían llevarse el triunfo y dejar en segundo lugar al señor Enrique Peña Nieto. De tal modo que así están las cosas, le digo, nos queda a nosotros los ciudadanos, los posibles votantes, estos 79 y fracción de millones de personas que tenemos derecho y que aparecemos en las listas nominales, según el IFE. Tendremos que seguir cotejando, checando la información para documentarnos y tener los elementos suficientes para definir nuestro voto. El voto obviamente es secreto, no debe ser inducido, no debe ser manipulado, de eso se ha encargado el IFE. Debemos de aceptar o reconocer que gracias a las reformas electorales, el IFE estuvo constantemente vigilando a los candidatos para que no violentaran lo que establece el COFIFE y que limitaran. Sobre todo un factor muy importante en este proceso que lo hace diferente a los del 2009 y a los del 2006, es en el sentido que los recursos económicos que da la Federación, que damos los contribuyentes a los partidos, esta ocasión estuvo repartido equitativamente, de tal manera que los 4 candidatos tuviesen la misma cantidad de apariciones al público. Esto le ayudó mucho, por eso es que gracias a esa equidad que buscó el IFE, algunos candidatos se fortalecieron, como por ejemplo la candidatura del señor Cuadri. Sin esta reforma, el señor Cuadri hubiese quedado en el olvido, y se desapareció totalmente, exactamente, y debemos de entender que gracias a esas modificaciones, a esa ley del COFIFE, pues se consiguió una mejor equidad, que no se consiguió en el resto del país o en otros procesos como los estatales, en los estatales sobre todo, donde los partidos, las élites de los partidos, si tenemos que decirlo, se quedaron con el dinero y no les entregaron a los candidatos. Por eso es la falta de equidad en los procesos estatales. Por eso es que vemos un candidato a diputado federal, veracruzano él de origen, que trae hasta satélite, y el otro día llegó un helicóptero, y si lo comparamos con los otros candidatos al mismo cargo, vemos una abismal distancia. ¿Por qué? Porque no hay equidad. Los recursos no les llegan igual, y esto es responsabilidad de las élites de los partidos, que como le digo, muchos de ellos. Algún partido llegó al extremo, y a mí me mostraron el documento, a que a un candidato le dieron 10,000 pesos para su campaña, a una alcaldía, ¿sí? Y resulta que el cheque rebotó, ni siquiera ese tuvieron el cuidado de manejar los fondos, y el dinero se quedó en otros directivos de esos mismos partidos. De tal modo que esos vicios van a quedar a resolverse en próximos procesos electorales, y ojalá los mismos diputados que ganen en esta nueva bancada puedan modificar e intervenir para que se termine con esas situaciones y los procesos, los estatales y los federales, tengan mayor equidad. ¿Por qué? Porque es lo que hace falta. Los ciudadanos tendremos que ver en el mismo nivel a unos y a otros, tenemos que escucharlos en igualdad para poder analizarlos. Y como le digo, pues solo queda esperar que transcurran estos 15 días con calma. Tenemos que revisarlos todavía, hay algunas informaciones de uno y de otro, y bueno, yo creo que ya la gran mayoría de la población o de ese mundo de votantes ya está definiendo su preferencia, porque eso nos refleja precisamente las encuestas. Así es, y sobre todo analizar y reflexionar bien la información para poder emitir un buen voto. Claro, porque tenemos que considerar que en campaña política, yo siempre lo he dicho, todos son buenos, claro, todos prometen. Yo no he conocido políticos más honrados que los que no han llegado al poder. Claro. Siempre se los he dicho, son buenos cuando andan en campañas y cuando andan intentando entrar a la alcaldía.
El problema es cuando están ahí, es cuando se vuelven otra cosa. Exacto. ¿Sí? Y entonces tenemos que considerar eso, los votantes, para que no ocurra más, que una vez que cuando andan en campaña ofrezcan las perlas de la Virgen y toda la honradez y toda la decencia, y que ya estando allí en la alcaldía se conviertan en unos vividores, saqueadores, que lo vemos ahorita en algunas obras. Todavía no terminan y ya hay obras que están reflejando sus deficiencias. Entonces, eso es lo que debemos de reflexionar, estudiar. ¿Por qué? Porque este país o este municipio necesita mejores autoridades. Así dice un dicho: ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Dale poder o súbele un ladrillo. Exactamente. Y bueno, en el ámbito municipal, ¿qué dicen las encuestas? Pues miren, aquí en Río Verde se está manejando una situación, pues que, como decía la semana pasada, es el reflejo de la desesperación de algunos, ¿sí? Ya trabajaron la mayoría, ya hicieron sus campañas, ya dijeron lo que tenían que decir, y están pues en la incertidumbre, porque muchos ciudadanos no se manifiestan aún, y esto hace que consulten, que elaboren encuestas. Esta semana se difundió una donde aparece el PAN con Daniel Morales arriba, 2 puntos sobre la candidatura de Alejandro García. Bueno, pero esto también nos lleva a que tenemos que hacer un análisis. ¿Qué significa esto? Que el PAN no está como debería de estar, ¿sí? Considerando lo siguiente: en el proceso pasado, el señor Buchmann ganó en un promedio de casi 3-1 de votación sobre su contrario, creo fue Galdino Martínez. Si consideramos que un alcalde llega al poder con un nivel de votación tan importante como vencerlo al 3-1, significa que él, al tener 3 años de gestión, ¿sí? Y tener, sobre todo, que el señor Buchmann tuvo una constante campaña en la búsqueda que tenía en su intención de ser candidato a diputado federal, sostuvo una constante campaña en medios. Tenemos que acordarnos que la alcaldía esta, no sé las demás, pero la alcaldía local tiene 1 millón de presupuesto anual para prensa y difusión, que eso, en lugar de utilizarlo para proyectar el municipio, lo usan para proyectar las figuras de los funcionarios. Entonces, considerando eso, en estos momentos el PAN debería de estar, ¿sí?, mínimo en 2-1 en promedio y no con 2 puntos. ¿Qué nos dice eso? Pues que están pagando los panistas su fractura interna, su falta de llegar a acuerdos con los militantes. Recordemos que los que están ahorita en el poder y los que están promoviendo al poder no son panistas. Recordemos que Buchmann no fue panista, que relegó a los panistas tradicionales. Vuelve a ocurrir en esta selección de Daniel Morales, donde precisamente el coordinador general de su campaña no es panista, como es el caso de Serafín Castro. Algunos de los candidatos a la planilla tampoco son panistas, de tal modo que esto es la consecuencia y el porqué de los problemas que atraviesa el panismo local. Esto le ha beneficiado. Un acto desesperado por parte de los coordinadores del PAN se refleja en un volante que intenta el señor Serafín equiparar o comparar, que la gente compare las planillas. Aunque en su volante dice que no hace calificaciones y descalificaciones, lo cierto es que hace unos señalamientos que no tienen sentido con el objeto de demeritar a los de la otra planilla. El problema es que olvida el señor Serafín que efectivamente algunos periodistas que aparecen han sido señalados, pero no existe un juicio, no existe una prueba. Son señalamientos verbales y de ataques en temporadas políticas. Y sin embargo esto le está causando un perjuicio a la misma planilla de Daniel. ¿Por qué? Porque así como se señala a los de enfrente, obviamente los de enfrente también señalan a los del PAN, y entonces empiezan a circular una serie que yo no las voy a repetir porque involucra a damas, pero no tiene sentido. Yo no me explico cómo es que se expone. Al final de cuentas, quien elabora ese volante, que en este caso fue Serafín, pues él no se expone ni corre riesgos. Sin embargo, sí expone a los miembros de las planillas a que ahora empiecen a surgir una serie de cuestionamientos. Ya una ocasión lo hizo, recuerdo cuando fue candidato Eli Pérez, hizo la misma comparación de las planillas. Recordemos que ese mismo Serafín proyectó y apoyó y ubicó en la alcaldía al señor Eli Pérez. Sin embargo,
por disputas internas entre ellos y con cuestión de no llegar a arreglos en algunos intereses, se distanciaron y fue precisamente él el que buscó la salida, vergonzosa por cierto, de Elí Pérez, de tal modo que no tiene sentido ese tipo de comparaciones porque nada más denigra o ofende a las personas. Ojalá y los 15 días que restan mejor se dediquen a hacer otro tipo de campañas, porque los ciudadanos sí necesitamos saber quiénes son realmente. Tenemos que saber de las capacidades de uno y de otro, tenemos que saber de qué vive uno y de otro. Si Alejandro y Daniel ya están en la final, igual que como lo mencionaba, ya la carta está en el aire y nada más tiene dos caras, que es Daniel o es Alejandro, los ciudadanos tenemos derecho a saber realmente quiénes y qué intenciones tienen y qué experiencia. En muchas ocasiones yo he escuchado, por ejemplo, cuestionamientos a Daniel en el sentido de que como diputado no hizo el gran papel, a menos que él muestre lo contrario. Yo consulto las páginas del Congreso, no le veo ningún trabajo legislativo, no exhibió capacidad para legislar y cumplir o corresponder con los millones de pesos que le dieron como diputado. Ahora se presenta como el candidato al alcalde y es duramente cuestionado. ¿Por qué? Porque no hay muchas posibilidades de que demuestre o exhiba una capacidad que ya vimos no la tiene. Así es. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Pablo. Y bueno, ahí tiene el análisis político del día de hoy. Como siempre, usted tiene la última palabra. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con mucho más.